Muy bien, bienvenidos queridos estudiantes de quinto grado a la última sesión de este año de matemática. Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020, en esta semana 37. Bien, como siempre, nuestros acuerdos, estar muy atenta o atento a las explicaciones, buscar un ambiente sin distracciones donde te puedas concentrar, tener en la mano tus materiales a utilizar, mantener en orden mi espacio y sobre todo divertirte. Los recursos para la actividad son el cuaderno u hojas de reuso, lápiz, lapicero y siempre tu cajita donde tengas tus piedritas, chapitas o materiales similares que te puedan ayudar al resolver tus problemas. Bien, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad del día de hoy? Tenemos como meta que analices datos sobre desafíos presentados en este 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Para ello tenemos unos criterios de evaluación. Tienes que representar los datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barra. Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Y explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Tenemos la situación retadora del día de hoy. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta: ¿cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. Ahí vemos que el estudiante número 1 dijo mantenernos bien de salud. Para él fue ese. Para el estudiante número 2, divertirnos en familia. Para el estudiante número 3, mantenernos también bien de salud. Para el estudiante número 4, comunicarnos con familiares que no viven en casa. Para el estudiante número 5, enviar las tareas a la profesora. En cada una de estas circunstancias, ellos encontraron el desafío más importante. Y así se repite los mismos desafíos que hemos mencionado anteriormente. Así que hay que ver pues y apuntar a la pregunta que dice: ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque ya lo hemos hecho antes, ese tipo de problemas. Para ello vamos a responder a las preguntas. ¿De qué nos habla el problema? Nos habla de la profesora Marina, que hizo una encuesta a sus alumnos, a sus estudiantes, ¿no? Y la pregunta era: ¿cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en este año 2020? ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide dos cosas, no dos preguntas. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? ¿Cómo representaría los datos del problema y por qué y con qué materiales? Bueno, esto lo hemos hecho antes, así que más o menos tú ya debes darte cuenta qué materiales podrías usar y cómo lo harías, ¿verdad? Y también lo hemos mencionado en los aprendizajes que esperamos lograr. ¿Cómo resolverías el problema entonces? Siguiendo una secuencia, ¿verdad? Primero vamos a representar los datos. Entonces veamos cómo lo hacemos. Primero elabora el siguiente esquema y representa los datos del problema utilizando material concreto, como palitos, piedritas, chapitas, etcétera, ¿no? Material que puedas manipular. En este caso vamos a usar chapitas. Y ahí tenemos las 4 respuestas distintas que han dado los compañeros o estudiantes del quinto grado, ¿no? Uno es mantenernos bien de salud, divertirnos en familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa, enviar las tareas a la profesora. Bien, para elaborar esto hemos tenido que hacer una tablita acá. Tenemos acá la tablita que indica la votación de los estudiantes, ¿no? Y hasta lo mismo que hemos visto anteriormente en el problema está acá. Entonces hemos pintado de los mismos colores para que podamos ver cuáles son las
diferentes respuestas y cuántos votaron por aquella respuesta, ¿no? Mantenernos en salud, entonces vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estudiantes. Veamos, divertirnos en familia. Es un desafío que debieron enfrentar, ¿no? A ver, ¿cuántos les pareció un desafío importante? A ver, 1, 2, 3, 4 y 5 estudiantes les pareció un desafío importante este. A ver, comunicarnos con familiares que no viven en casa. A ver, 1, 2, 3, 4. A 4 estudiantes les pareció bastante importante este ítem, ¿no? Ahí está. Y ahora enviar las tareas a la profesora. También tenemos, entonces, tenemos 6 estudiantes. 6 estudiantes, ahí está. ¿Qué haremos con estos datos? Veamos qué haremos en el segundo paso. Pero yo sé que ya más o menos te imaginas qué vamos a hacer. Vamos a elaborar y completar la siguiente tabla de frecuencia absoluta considerando la cantidad de materiales en cada grupo del paso anterior. Veamos ahí. Tenemos 9 en mantenernos bien de salud, 5 en divertirnos en familia, 4 en comunicarnos con nuestros familiares que no viven en casa y 6 en enviar las tareas a la profesora. En total, ¿cuántos estudiantes han sido? 24. Tenemos nuestro tercer paso que dice, elabora y completa el siguiente gráfico de barra utilizando los datos de la tabla anterior. Ahí tenemos nuestro gráfico de barras, ¿no? Y hemos colocado 9 en mantenernos bien de salud, 5 en divertirnos en familia, 4 en comunicarnos con familiares que no viven en casa y 6 enviar las tareas a la profesora. Como cuarto paso tenemos analiza los gráficos y responde las preguntas. Veamos, ¿cuál es el gráfico o cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? Ahí tenemos, ¿no? 9. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? 5. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? 4. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? 6. Muy bien, hasta aquí ya podemos dar respuesta a nuestras preguntas del problema. Justamente vamos a responder a esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál era? Mantenernos bien de salud. ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Comunicarnos con los familiares que no viven en casa. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de estudiantes le pareció muy importante mantenernos bien de salud. Esa era la mayor preocupación que se tenía. Y la menor preocupación que se tuvo fue comunicarnos con los familiares que no viven en casa. Es importante, sí, pero más importante consideraron la mayoría a mantenernos bien de salud. Muy bien, en tu cuaderno o tu hoja de rebuso vas a elaborar ese siguiente esquema para completarlo y escribe en él el desafío de este 2020 y 2 aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. Bueno, podría poner un desafío, podría colocar aquí. Un desafío puede ser el hecho de que no hacía ejercicios, ¿no? Y de repente estaba un poquito gordita, ¿no? Entonces, porque no hacía ejercicio. Entonces, ¿qué aprendizaje me ayudó? Me ayudó el aprendizaje en el cual hablaba sobre la salud, ¿no? Y cómo podría yo estar saludable, ¿no? ¿Qué alimentos, alimentos me ayudaría a que mi sistema esté mucho mejor, ¿no? Entonces, puedo colocarlo aquí, ¿no? El aprendizaje de la semana. ¿Qué semana es donde aprendí sobre los cítricos, sobre el camu camu y la importancia que tenía el camu camu en cuanto a la vitamina C, ¿no? También puedo poner como aprendizaje número 2, puedo poner el hacer ejercicio, que también vimos patrones en los cuales se veía que
hacer ejercicio había una secuencia de patrones, ¿no? Y eso me ayuda a mantener mi salud. Entonces, en el desafío de mantener mi salud, yo puedo colocar esos dos, ¿no? Entonces, es una idea que yo te doy. Pero tú puedes hacerlo de otra manera, de acuerdo al desafío que tú te vas a plantear. En este caso, yo estoy planteando el desafío de mantenernos saludables, ¿no? Entonces, con la vitamina C y con ejercicios, ¿no? Entonces, ahí tendría que colocar qué semana fue esa en que me hablaron de los cítricos, del camu camu, de la naranja, ¿no? Y cuáles fueron las semanas que me hablaron de los patrones. Lo puedes encontrar aquí también yo imagino que en tu portafolio y también acá en los videos de YouTube. Bueno, ya habíamos leído los criterios de evaluación, entonces ahora vas a colocar si lo hiciste, sí, que me imagino que sí vas a colocar todo, y cómo lo hiciste, ¿no? Vas a explicar cómo lo hiciste. Lo hice usando mis chapitas y, ¿no? Haciendo el conteo, ¿no? En los cuadros de doble entrada, ¿no? Ahora vas a explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento usas? Primero, pues, vacié, pues, todos los datos que me dieron en la tabla, ¿no? Coloqué algunas marcas o pinté, así como yo hice, pinté de colores, distintos colores, y entonces así logré que pueda yo saber cuáles eran las frecuencias en la tabla y colocarla en mi tabla de frecuencias. Y luego hacer mi gráfico de barras con los datos obtenidos en las tablas de frecuencias. Plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Claro, podemos sacar como conclusión que la mayoría encontró que lo más importante era mantenernos bien de salud. Explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Bueno, me ayudaron a enfrentar los desafíos porque yo sabía que tenía que cuidar mi salud, y entonces empecé a tomar camu camu, empecé a tomar, a buscar los frutos que tal vez así nomás no encuentro acá en Lima, pero puedo obtener para tener mayor vitamina C. También hacer una secuencia de ejercicios, ¿no? Muy importante, ¿no? Así como lo hacían los compañeros que vivimos en los problemas que hemos desarrollado. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Es para que tú vayas viendo cómo vas avanzando en tus aprendizajes. Sería bueno que te hagas la pregunta: ¿qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Pues todo, chicos, muchas gracias por su atención. Bendiciones, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y que pasen una bonita y linda Navidad con toda la familia.